Capítulo 97. En el momento en que Rajiko y Nanao escucharon la alerta del teniente Kotetsu, se pusieron de pie y corrieron hacia la puerta. Si Quinta no hubiera preguntado si él también podía venir, podrían haber dejado a los tres niños solos. Tengo que ayudar al capitán. Nanao argumentó. Tengo que Jin. Rajiko ni siquiera podía decir lo que temía, pero tenía que irse. Tenía que evitar que Jin ayudara a Aizen. Acabas de tener un bebé, Rajiko. No puedes salir corriendo en medio de una pelea. Protestó Nanao. Y estás bajo arresto domiciliario. Tendré cuidado, lo juro, pero tengo que irme. ¿Escuchaste, Kotetsu? Ya no cuenta. La gente podría estar en serios problemas, y yo puedo. Nanao fue interrumpido por un estruendo distante, posiblemente edificios colapsando o algún tipo de explosión. Los ojos de Rajiko se agrandaron. Shiro-chan está ahí fuera, dijo en voz baja. Nanao miró de Rajiko a Quinta y Aiko jugando con bloques en el suelo, y luego a su mano en el pomo de la puerta. Papel, tijeras, piedra, fuego, luego hielo y ahora todo el invierno. Kyoraku habría apostado dinero que ni Toshiro ni Yamamoto usarían sus poderes con toda su fuerza dentro de la ciudad. Ambos tenían habilidades que podrían amenazar cientos, si no miles, de vidas, y ninguno de los dos era del tipo que lo olvidaba. No está bien, dijo en voz baja. Luego empezó a correr. Es una ilusión. Los detendré, tú detienes a Aizen. Ukitake no intentó interrogar a su amigo. De todos modos, estuvo fuera del alcance del oído en cuestión de segundos. Kyoraku podía moverse rápidamente cuando quisiera, pero sabía que no lo lograría a tiempo. Mientras miraba, el enorme dragón de hielo que giraba alrededor de Toshiro se elevó a más de 30 metros en el aire y Yamahide levantó a Ryujin Haka en su forma de katana. Bakudo 81. Danku. Gritó Kyoraku, enviando una barrera entre los dos capitanes en guerra. La barrera no era tan fuerte como podría haber sido, enviada desde la distancia, pero tomó parte del poder inigualable de Ryujin Haka antes de romperse. Luego, el dragón de hielo fue golpeado y se evaporó casi instantáneamente. En ese instante, justo antes de que las llamas golpearan a Toshiro, el mundo entero pareció cambiar. La línea de edificios quemados por el primer ataque de Yamamoto ya no se quemó, sino que solo se rompió por la gélida respuesta de Toshiro. El cielo no estaba negro con nubes de tormenta y el frío helado desapareció del aire. Toshiro no sostenía a Yorinmaru desafiante como parecía haberlo hecho un instante antes. Había golpeado al Zanpakuto en el suelo junto a él, en el centro de una enorme barrera de hielo, y ni siquiera estaba mirando las llamas rugientes que se estrellaban contra él. Kyoraku alcanzó al chico antes que Yamamoto. Al general le tomó un momento absorber el repentino cambio de escenario y comprender que el ataque masivo de Toshiro no había sido más que una ilusión para obligarlo a responder. Kyoraku dejó escapar un suspiro de alivio mientras se arrodillaba junto a Toshiro. El niño estaba quemado, pero no tanto como debería haber estado. Yorinmaru, todavía de pie donde lo había empujado en el suelo a su lado, estaba ennegrecido y parecía que podría desmoronarse si alguien lo tocaba. El Zanpakuto había tomado casi toda la fuerza del ataque y salvó la vida de su amo. Y ahora que estaba al lado de Toshiro, Kyoraku podía ver por qué Toshiro no había intentado esquivarlo ni había tomado ninguna otra acción para salvarse. Las marcas de Bakudo 77 estaban casi terminadas en sus brazos. Había estado intentando ponerse en contacto con alguien y había creído que era más importante que su propia vida. Esto es obra de Aizen, explicó Kyoraku, incluso mientras se preguntaba qué había visto Toshiro que lo hizo intentar un kido complicado en medio de una pelea. Usó la ilusión para ponerlos a los dos uno contra el otro. Ukitake rompió la ilusión, pero no lo suficientemente pronto. Yamamoto miró al chico caído con el ceño fruncido. Solo unos momentos antes parecía peligroso y poderoso y absolutamente decidido a luchar hasta la muerte, pero ahora parecía un niño inocente, herido como ningún niño debería estar con marcas de quemaduras en las manos y la cara y el cabello chamuscado. Se veía bastante lastimero y Yamamoto sabía tan bien como Kyoraku cuáles eran las marcas en sus brazos. No había estado peleando. Había estado tratando de comunicarse con alguien. ¿Cuándo me volví tan viejo que reemplacé el pensamiento por la obediencia a las órdenes? Tú y Jushiro trataron de advertirme sobre Aizen. Si hubiera escuchado, nunca me hubiera sentido impulsado a volver mi espada hacia un niño, dijo Yamamoto, mientras miró a Toshiro. Asegúrate de que lo lleven al cuarto. Yo me ocuparé de Aizen. Tosen cayó de rodillas cuando el Getsuga negro lo atravesó y tosió un chorro de sangre roja brillante. Ichigo tropezó hacia atrás tirando de la media máscara en su rostro. Bajar. Gritó mientras se hacía añicos.
Casi una docena de shinigamis lo miraban con incredulidad. La ryoka se había transformado en algo casi vacío y derrotó a uno de sus capitanes. Era imposible y ninguno de ellos tenía idea de cómo reaccionar. Incluso Rukia se limitó a mirar. Ichigo se volvió lentamente para mirarla. Renji estaba entre ellos parado frente a ella como una especie de guardia, pero no le importaba. Se sintió aliviado al ver que ella todavía se veía bien. ¿Qué fue ese anuncio antes?, preguntó Ichigo. ¿Todavía tenemos que correr? En ese momento todos sintieron de repente la fuerza de un Reiatsu abrumador, mayor incluso de lo que Ichigo había sentido cuando se encontró cara a cara con Saraki Kenpachi. Cada mirada se dirigió a una sola figura que caminaba por la calle. Era un hombre alto, pero tenía una apariencia amable y vestía una ori de capitán. ¿Quién diablos eres tú?, demandó Ichigo, levantando a Sangetsu una vez más. El hombre sonrió levemente. Veo que ya estás sintiendo los efectos del proceso de vaciado, Kurosaki. Ichigo respondió. ¿Qué?, Ichigo demandó. Un efecto secundario del entrenamiento de Urahara. Has ganado no solo el poder Shinigami, sino también una medida de poder hueco, dijo el capitán. Deberías tener cuidado al trabajar con Urahara Kisuke. No siempre comparte toda la información necesaria. Ese es el capitán Aizen, le gritó Renji a Ichigo. Él es el que quiere a Rukia muerta. La sonrisa de Aizen creció. No me importa en absoluto Rukia, dijo. Así es, acordó Yoruichi en voz alta, desde su posición en un tejado cercano. Tienes planes más grandes que simplemente asesinar a una niña inocente. Planes muy parecidos a los que podría haber tenido tu amante, respondió Aizen. Si hubiera tenido el coraje de enfrentarse a su creación. Junto a Yoruichi, Soifon hizo una mueca muy amarga, presumiblemente ante la mención del amante de Yoruichi. Yoruichi soltó una carcajada y le dio una palmada en la rodilla. Eso es Kisuke para ti. Tiene todo tipo de ideas, pero nunca tiene las agallas para seguirlas. Yoruichi-san, ¿de qué está hablando?, Ichigo demandó. Uno de los juguetes de Kisuke resultó ser más problemático de lo que valía la pena, pero no podía ser destruido. El idiota trató de esconderlo. Lo encerró en el alma de Rukia, parecía pensar que nadie lo encontraría allí. Pero señor ambicioso, aquí está bastante jodidamente decidido, y Kisuke dijo que te dijera que lo lamentaba si encontrabas que todo era culpa suya. Lo siento, Ichigo. Yoruichi de alguna manera estaba sonriendo al final de su discurso. ¿Qué pasa con el hueco lo que sea?, preguntó Ichigo, ya que Aizen también había sugerido que era culpa de Urahara. Él también lamenta eso, pero, ya sabes, realmente no podías esperar mucho, tratando de forzar a que tus poderes de Shinigami se desbloqueen. Él te dijo que era peligroso. Ichigo solo parpadeó. Realmente no tuvo respuesta a eso. Parece que llegamos a tiempo, dijo el capitán Ukitake mientras aparecía en una azotea con Nemu a su lado. Oye, Shiro-chan, mucho tiempo sin verte. Yoruichi dijo con un gesto casual. Es bueno verte de nuevo, Yoruichi-sama, respondió Ukitake con un educado asentimiento. Luego sonrió. ¿Has conocido a Nemu?, preguntó, empujando al teniente de la duodécima hacia adelante. Mi esposa. Encantado de conocerte, respondió Yoruichi. Y felicitaciones. Cogiste uno bueno. ¿A trato?, preguntó Nemu, mirando a Ukitake con confusión. ¿Terminaste?, Aizen preguntó abruptamente. Claro, estuvo de acuerdo Yoruichi. ¿Quieres contarnos lo inteligente que eres o lo que planeas hacer a continuación? Sus ojos se entrecerraron. Shio-in Yoruichi, eres la mujer más irritante que he tenido el disgusto de conocer. Urahara Kisuke es un hombre de muchos misterios, pero el que encuentro más difícil de comprender es por qué soporta tu continua compañía. Eiichimaru-jin es tu mejor amigo, ¿dónde está el bastardo pastoso? De todos modos. ¿Finalmente te diste cuenta de que se estaba riendo de ti y no contigo? Aizen sonrió con indulgencia. Me temo que pasará un tiempo antes de que Jin-kun sea de mucha utilidad para alguien, pero dime, Yoruichi, ¿cómo son las habilidades de la diosa Flash en estos días? Desapareció abruptamente con un estallido de Shunpo, y Yoruichi lo siguió, pero ella fue inmediatamente enviada volando con un solo golpe y Aizen se detuvo junto a Rukia, agarrándola de inmediato. Todo había sucedido demasiado rápido para que nadie más pudiera reaccionar. Incluso Ichigo en Bankai no había podido alcanzarlo, y corrió detrás de Aizen un instante después. Derribó a Sangetsu, en un solo golpe feroz, y Aizen detuvo la espada con un dedo. Yoruichi estaba jurando y frotándose la cabeza donde había chocado con una pared, mientras todos los demás miraban a Aizen e Ichigo. La propia mano de Ichigo estaba sangrando por la fuerza del golpe, pero Aizen estaba ileso.
Te imaginaste que eras fuerte, no es así. Dijo Aizen. Solo has llegado al comienzo del camino hacia el verdadero poder. Quizás, preferirías un oponente un poco más abajo en ese camino, Sasuke? Todos se volvieron para ver que el general Yamamoto había aparecido al borde de la destrucción. Parecía viejo y débil, apoyado en su bastón, pero su Reiatsu, incluso cubierto, era enorme. Aizen observó al anciano acercarse lentamente. Les pediremos a los niños que se vayan para que podamos luchar sin que nada nos detenga. ¿Puedes mostrarme todo el alcance de tu poder?, le dijo Yamamoto. Aizen dio un paso atrás, arrastrando a Rukia con él. Quizás en otro momento, general, dijo mientras él y Rukia estaban envueltos en una extraña luz del cielo. Nota del autor. Eso no terminó exactamente como lo había planeado. Simplemente funcionó de esa manera. Creo que me estaba divirtiendo demasiado escribiendo Yoruichi, no tenía idea de que ella era tan divertida. De todos modos, tengo la intención de terminar esta historia en un par de capítulos más, pero haber dejado que secuestraran a Rukia hace que parezca que me he comprometido con una secuela. Probablemente eventualmente escribiré sobre la guerra de invierno, pero mi familia ha estado exigiendo que alguna vez me vea sin mi iPad, ya sabes, en absoluto, así que me tomaré un descanso de un mes para publicar una vez que esto haya terminado. Capítulo 98. Rangiku miró con horror lo que había sido de su antigua calle. Su antiguo hogar y muchos otros habían sido destruidos. Caminó lentamente entre los escombros, sus ojos se movieron de un rostro familiar a otro. Sintió un poco de alivio con cada amigo que encontró ileso, pero había un nudo en su pecho que se hacía más y más apretado con cada paso. Ni Toshiro ni Jin fueron difíciles de localizar, incluso entre una multitud. Le estaba costando dar sentido a lo que había sucedido. Vio a los trabajadores de emergencia alrededor de Kaien, y escuchó a la famosa Ryoka de cabello naranja hacer una especie de disculpa a Miyako por no haber llegado lo suficientemente pronto, pero el capitán Ukitake estaba allí, así que no sintió la necesidad de ir a dar ningún tipo de apoyo moral. Luego pasó junto a Renji, que estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Kira estaba parada a su lado, luciendo tan preocupada e incómoda como siempre, pero sin Jin ni Shiro-chan. En el centro del caos vio al general Yamamoto apoyado en su bastón y conversando con una mujer extraña, que parecía extrañamente cómoda hablando con el anciano. En cualquier otro momento, Rangiku se habría preguntado quién era la mujer y cómo había llegado a ser amiga del general, pero en ese momento a Rangiku le importaba exactamente una cosa: dónde estaba su familia y qué les había pasado. Se volvió y miró hacia atrás sobre el caos, pero no podía encontrarle sentido a nada de lo que estaba sucediendo. Por favor, ven conmigo, Rangiku-san, dijo Nemu, tomándola del brazo. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes dónde está Jin, Nemu-chan?, preguntó, mirando a su alrededor una vez más. Casi todos los capitanes estaban aquí, pero ¿dónde estaba su esposo? Parecía horriblemente probable que estuviera trabajando con Aizen, pero nadie parecía haberlo visto. ¿Y Toshiro, dónde está mi hijo? Agarró al teniente de la 12ª división. Nemu. Ella gritó. ¿Dónde está mi hijo? Por favor, Rangiku-san, dijo Nemu, luciendo inseguro. Necesito llevarte de regreso a la casa del teniente Ise. Shiro-chan dice que será mejor que esperes allí. Rangiku lo soltó abruptamente y dio un paso atrás. Su piel se había vuelto completamente gris y su expresión era la de alguien que se había dado cuenta de que había recibido un golpe fatal. Sacudió la cabeza lentamente y movió la boca, pero no se le escapó ninguna palabra. El capitán Kyoraku la agarró mientras se tambaleaba hacia atrás. Cuidado ahora, Rangiku-chan. Luego vio su expresión y se volvió hacia Nemu. ¿Qué pasó? Creo que está preocupada por su familia, dijo Nemu. Pero no tengo nada que decir para tranquilizarla. No sé qué le ha pasado al capitán Ichimaru Jin, y no tengo confianza en la condición actual del capitán Ichimaru Toshiro. Kyoraku frunció el ceño por un momento antes de responder. Toshiro va a estar bien. Él mismo estaría aquí si no tuviera tan poca tolerancia al calor. Lo están obligando a quedarse en la cama hasta que recupere su temperatura normal, pero nada de qué preocuparse. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rangiku. ¿Estás seguro? ¿Está bien? Kyoraku sonrió ampliamente. Lo prometo. Es un joven impresionante, Rangiku-chan. No muchos de nosotros podríamos haber salido tan bien como él. Oh, Rangiku le devolvió la sonrisa, y por un momento comenzó a relajarse. Luego pareció darse cuenta de que él había estado tratando de distraerla. No lo hizo, capitán, por favor, sí, por favor, dígame. ¿Jin está muerta?
Jin todavía está viva, dijo Kyoraku, su expresión se volvió mortalmente seria. Aizen los dejó a él y a la teniente Inamori en una condición extremadamente crítica, pero la capitana Unohana cree que llegó a ambos a tiempo. Han sido transportados a la cuarta, y la capitana Unohana está supervisando su tratamiento ella misma. Hay muchas razones para tener esperanzas en su eventual recuperación. Ranjiko asintió lentamente. Gracias, señor, dijo. Luego añadió. ¿Cree que podría ir a verlo ahora, señor? Creo que sería mejor si dejas que Nemu te lleve de regreso a casa de Nanao-chan. Tienes 2 pequeños esperándote, y te enviaremos a Toshiro tan pronto como pueda, ¿de acuerdo? Ranjiko asintió. Ranjiko pasó la tarde bebiendo té y mirando por la ventana los hermosos edificios de la 8ª división. Sake habría sido mejor, pero Nanao afirmó que estaba fuera. Dejó que Nanao se ocupara de Quinta y Yukiko. Amamantó al bebé cuando Nanao empujó al bebé que lloraba en sus brazos, pero realmente no podía concentrarse en lo que sucedía a su alrededor. Estaba demasiado ocupada tratando de darle sentido a un rompecabezas para el que no parecía tener todas las piezas. Shuei entró tambaleándose a la hora de la cena, luciendo como si hubiera sido golpeado por una tonelada de ladrillos, y cuando Nanao exigió saber dónde había estado, simplemente negó con la cabeza y se desplomó, absolutamente exhausto, en el sofá. Esa no es una respuesta, espetó Nanao, pero tuvo que lidiar con la cena de los niños y se fue corriendo a la cocina sin exigir una mejor. Ranjiko miró a su amiga lentamente. No había señales de heridas que ella pudiera ver, no había sangre en su shiakuso ni nada por el estilo, pero aún parecía que debió haber estado en una pelea terrible. ¿Qué te ha pasado? Preguntó finalmente. Ayasegawa Yumichika no tiene por qué llamarse a sí mismo un quinto asiento, respondió Shuei sin abrir los ojos. ¿Por qué habrías luchado contra Ayasegawa? Exigió Nanao, mientras regresaba a la habitación. Ichigo venció a Saraki para que todos se volvieran traidores, respondió Shuei, obligándose a sentarse. Estaba siguiendo órdenes, Nanao. Pero sabías que el capitán había ayudado a Rukia. Sabías que las órdenes tenían que estar equivocadas, le dijo Nanao. O tu capitán haría cualquier cosa por Ukitake y Ukitake haría cualquier cosa por su gente. Yo no podría simplemente estar de acuerdo con eso. Tengo el mío propio, tenía mi propio capitán, maldita sea, me duele la cabeza. Se inclinó hacia adelante, presionando sus ojos contra sus palmas. Algún día voy a pagarle a ese maldito chico bonito. Es tu propia culpa. No deberías haber estado peleando con él en primer lugar. Deberías haber confiado en nosotros, le dijo Nanao. ¿Confiaste en qué? Preguntó, mirando hacia arriba de repente. Ninguno de los dos confiaba en mí lo suficiente como para decirme lo que estaba pasando. Eso no es cierto, respondió Nanao, logrando lucir impresionantemente indignado a pesar de que realmente parecía ser el caso. Te estábamos protegiendo, porque no podíamos saberlo con certeza. Tampoco le dijimos nada a Ranjiko, pero ella confiaba en nosotros. ¿Qué no me dijiste? Demandó Ranjiko, dándose cuenta por primera vez de que Nanao podría saber más sobre la situación de Aizen que ella. Nanao ignoró a Ranjiko y se apartó las gafas con cuidado. El punto es, dijo, aclarándose la garganta. Ese Ranjiko ayudó, sabiendo que estaba desobedeciendo órdenes pero confiando en que era lo correcto, pero tú, no confiabas en mí, tu esposa. O el capitán Kyoraku, tu padre adoptivo. Es bueno que Ayasegawa sea tan fuerte, podrías haberlo matado. ¿Te das cuenta de que podrías haber matado a tu propio amigo debido a las órdenes falsas de Aizen? Sí, Nanao, soy muy consciente de ese hecho. Shuei se levantó abruptamente y cruzó la habitación para sacar una botella de sake de un armario de la esquina. Voy arriba, dijo con voz apagada y desapareció por la puerta. Ranjiko quería protestar por el hecho de que aparentemente el sake todavía existía en esta casa, pero la expresión del rostro de Nanao la detuvo. La mujer miraba fijamente a su marido en estado de shock total, como si no pudiera creer que él simplemente se hubiera marchado en medio de ella regañándole. Fue casi gracioso. Ranjiko no podía comenzar a contar la cantidad de veces que Jin había decidido que había tenido suficiente y se fue antes de que ella terminara de hablar. ¿Está molesto, no? Nanao dijo, finalmente. ¿Quién no lo estaría? Preguntó Ranjiko. Tal vez debería. Hubo un estrépito en la cocina que sonó como si al menos media docena de platos hubieran chocado abruptamente contra el suelo. Me ocuparé de eso, dijo Ranjiko, moviendo a Yuki hacia su hombro y poniéndose de pie. Kim-chan probablemente decidió que volvería a ayudar con los platos. Nanao parecía inseguro, dividido entre tratar con los niños y Shuei.
Continúa, dijo Rangiku, indicándola que continuara. Cuida a tu hombre. No es como si fuera el primer desastre de lavado de platos con el que me he enfrentado. Toshiro miró a su padre que yacía demasiado quieto en la cama del hospital. Desde esta distancia ni siquiera podía decir con certeza si estaba respirando, pero no podía acercarse más. Ichimaru-jin estaba contenido dentro de una barrera casi irrompible. Nadie podía entrar, en caso de que Aizen hubiera dejado algún aliado desconocido en Seireite y que quisiera acabar con Jin, y él no podría salir, aunque dada la extensión de sus heridas, pasaría bastante tiempo antes de que fuera capaz de hacer gran parte de cualquier cosa por su cuenta, y mucho menos de escapar. La clavícula y el omóplato rotos y 10 costillas astilladas junto con todo el daño de los músculos y ligamentos no fueron nada para los 2 pulmones perforados y una columna vertebral completamente cortada. Realmente no importaba que su hombro derecho estuviera tan dañado que no pudiera levantar su zanpakuto cuando actualmente ni siquiera podía sentir sus piernas. De alguna manera, fue un pensamiento aterrador para Toshiro, al darse cuenta de que por el momento, su padre estaba completamente indefenso. Varios capitanes habían visto a Jin durante el último día y medio, y más de uno le había dicho a Toshiro que debería irse a casa. Negaron con la cabeza cuando él se negó, pero no discutieron. Sabían también como él por qué estaba allí. Él estaba haciendo guardia. Su padre era así por su culpa. No entendía qué había estado haciendo Aizen o cómo se había involucrado su padre. Nadie parecía saberlo con certeza. Sabía que Jin aún podía ser todo lo que sospechaba de él. Podía ser un mentiroso, un traidor y un asesino, pero el hecho de que hubiera salvado a Toshiro significaba que Toshiro tendría que estar a su lado y enfrentar lo que fuera que se le avecinara. Era lo que debía hacer un hijo. Era tarde el día después de que Aizen se había ido cuando el mismo general finalmente llegó a la habitación de Jin. Llegó con Unohana y Kyoraku a cuestas. Hizo una pausa cuando vio a Toshiro sentado en el lado más cercano de la barrera. Me dijeron que te habías recuperado, dijo con aspereza. Sí, señor, estoy bien, respondió Toshiro. Era difícil no ser hostil al hombre, incluso sabiendo que las amenazas que había escuchado hablar a Yamamoto, contra él y sus hermanos, habían sido una de las ilusiones de Aizen. El dolor de las quemaduras y el daño a Yorinmaru eran mucho más reales que cualquier garantía que alguien pudiera dar de que todo había sido una trampa creada por Aizen para ambos. ¿No deberías estar en casa con tu madre? Toshiro arqueó una ceja. Estoy seguro de que mi madre estaría de acuerdo en que aquí es donde necesito estar ahora. No podemos posponerlo más, Toshiro. Tendremos que despertarlo para que podamos hablar con él. No podemos sacar nada de Tosen, y necesitamos saber si hay alguna posibilidad de que Rukia-chan aún podría estar vivo, explicó Kyoraku. Toshiro miró a Unohana. Dijiste que necesita permanecer en coma curativo por un par de días más. Ella asintió suavemente, mirándolo con obvia lástima. Solo lo despertaré unos minutos para que el general pueda hacer sus preguntas. Luego lo mandaré a dormir. Pero dijiste que el coma era la única forma de lidiar con el dolor. Tu padre es un capitán del Gotei 13. El dolor por sí solo no puede impedir que cumpla con su deber, dijo Yamamoto con firmeza. La vida de Kuchiki Rukia bien puede depender de la información que solo él pueda darnos. ¿De verdad crees que elegiría dormir en lugar de ayudarla? Toshiro miró a su padre, tan quieto y pacífico. No estuvo bien. Pacífica no era una mirada que le sentara bien a Ichimaru-jin. ¿Querría ayudar a Rukia? Toshiro lo dudaba, pero estaba dispuesto a admitir que no conocía a su padre tan bien como pensaba. El padre que creía conocer nunca habría enfrentado ningún dolor por nadie, pero lo había hecho, así que tal vez, era posible, tal vez, le importara si Rukia vivía o moría. Tendrías que preguntarle, dijo finalmente Toshiro. No lo sabía, pero esperaba, realmente esperaba, por primera vez en mucho tiempo, que su padre hiciera lo correcto. Me tomará solo unos momentos despertarlo, dijo Unohana. Dio un paso adelante y levantó la mano hacia la barrera, esperando que se disipara a su orden antes de dar un paso adelante, junto a la cama de su paciente. Toshiro dio un paso adelante para mirarla. El cálido resplandor dorado del Kido curativo se extendió desde sus manos extendidas para envolver a su padre y lentamente pudo ver señales de que Jin estaba despertando. La tensión apareció en sus rasgos una vez flojos cuando frunció el ceño y apretó la mandíbula. Sus manos ya no estaban flácidas a los costados, sino que se hundieron en el colchón debajo de él. Y su respiración, que antes había sido tan lenta y profunda que era casi invisible, comenzó a acelerarse. Capitán, es hora de despertar, dijo Unohana con suavidad. Luego miró hacia atrás e hizo un gesto a Toshiro.
Ven, tómalo de la mano, le ordenó. Toshiro casi le dijo que estaba loca. No había tomado la mano de su padre desde que era tan pequeño que no se le permitía cruzar la calle solo, y no tenía la intención de empezar a hacerlo ahora, pero hizo lo que le dijeron, y no era aterrador lo débil que era la mano que agarraba la suya. Toshiro está aquí, dijo suavemente Unohana. La respiración de Jin se estaba volviendo aún más superficial, contenida en siseos entre dientes apretados. No puedo respirar, dijo entre dientes. Tus pulmones están muy dañados, pero te prometo que puedes respirar, le dijo Unohana. Necesitas calmarte y tratar de respirar normalmente. Si entras en pánico, te desmayarás y tendré que revivirte de nuevo. Por un segundo, Jin pareció considerar eso. Luego tomó una respiración muy lenta y decidida. Eso está mejor, ¿no? Jin abrió los ojos lo suficiente para mirarla. Luego, su mirada se posó en Toshiro. Su mano apretó la del chico. ¿No estás herido? Preguntó en poco más que un susurro. Toshiro forzó una sonrisa. Gracias a ti, respondió. Inmediatamente, Jin miró hacia otro lado, pero su mano todavía sostenía a Toshiro. Capitán Ichimaru, dijo Yamamoto en voz alta. Los ojos de Jin se agrandaron, pero no volvió la cabeza en dirección a la voz del general. En cambio, miró al techo. Aizen Sosuke ha abandonado la sociedad de almas y ha huido a Hueco Mundo. Se ha llevado a Kuchiki Rukia con él. ¿Puedes decirnos por qué? Exigió Yamamoto. Por un momento, Jin guardó silencio. Cerró los ojos y soltó la mano de Toshiro antes de responder. Ese no era el plan. ¿Cuál era el plan? Para separar el alma de Rukia del Ogyoku. Con el Sokyoku o un ritual que encontramos en la biblioteca de Central 46. Ella no sería necesaria después. ¿Entonces tiene la intención de matarla? Preguntó Kyoraku. Jin guardó silencio por un momento. Tal vez, pero él podría tenerla cerca para jugar o como cebo. Toshiro se estremeció ante la frase para jugar. Ni siquiera quería imaginar lo que Aizen podría pensar que haría con Rukia. ¿Sabes dónde la mantendría si todavía está viva? Las noches. Él es el gran malo allí en estos días. Podría retenerla en cualquier lugar, pero ella ya podría estar muerta. Él te lo hará saber de una forma u otra muy pronto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kyoraku, sonando tan preocupado como se sentía Toshiro. Probablemente le enviará el cuerpo a su hermano mayor si la mata. Sin embargo, podría enviárselo a Barai, depende de su estado de ánimo. Si ella está viva, la dejará contactar a alguien, probablemente a Ichigo. ¿Por qué Aizen estaría interesado en Kurosaki Ichigo? Preguntó Yamamoto. Ni idea, solo una de sus obsesiones, respondió Jin. Respiró hondo. Por favor, ¿podrías decirme, Ran is Ranjiko a salvo? Toshiro tomó de nuevo la mano de Jin mientras respondía. Mamá está bien. Kin-chan y Yuki también. Todos están bien, y ellos también se quedarán así, ¿de acuerdo? No te preocupes. Los mantendré a salvo. Jin no lo miró de nuevo, pero apretó su mano alrededor de la de Toshiro. Bien. Eso es bueno. Capítulo 99. Toshiro hizo todo lo posible por no mirar los espacios vacíos en la línea opuesta. 3, 5 y 9 estaban vacíos. Incluso Komamura y Saraki con su masa no pudieron compensar las brechas. No se puede ignorar. Su pérdida ante Aizen había sido grave. Esta reunión ha sido convocada porque no podemos permitirnos retrasar, dijo el general Yamamoto. Pero es imposible tomar acción alguna hasta que tengamos una comprensión clara de los eventos que nos han llevado a este lugar. Hemos tomado estos 2 últimos días para recopilar todos los hechos disponibles, y ahora se deben tomar decisiones. Nuestras dificultades surgen del desafortunado problema de que nuestras 2 mejores fuentes de información son de validez incierta. Urahara Kisuke advirtió a la Sociedad de Almas hace 100 años sobre Aizen y los peligrosos experimentos que ya estaba realizando, sin embargo, él mismo fue condenado por los crímenes de Aizen. Y exiliado al mundo de los vivos. Urahara puede decirnos mucho sobre los experimentos de Aizen y sus eventuales objetivos. Él había explicado la razón de Aizen para condenar a Kuchiki Rukia a ser ejecutada por el Sokyoku y explicó los poderes del Ogyoku que escondía dentro del alma de la chica. Sin embargo, debemos ser conscientes de no confía en nosotros. Cuando el capitán Kyoraku se acercó a él en busca de la verdad hace varios años, Urahara tuvo cuidado de no compartir más de lo que ya había dicho en su propio juicio, y no mencionó a Ogyoku, y nuevamente cuando envió una advertencia de que Rukia no podía si se le permitiera ser ejecutado, no dio la razón. Urahara fácilmente podría continuar reteniendo información por sus propias razones.
Creemos que la información que ha compartido con nosotros es precisa, pero continuaremos verificando todo lo que podamos por nuestros propios medios. También lo instaremos, con la ayuda de Yoruichi-sama, a que confíe en nosotros, y lo invitó a regresar a la Sociedad de Almas para reunirse con nosotros y ayudarnos a decidir un curso de acción. Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Nuestra segunda fuente podría ser incluso más útil que Urahara Kisuke, pero también es mucho menos confiable. Actualmente, el capitán Ichimaru Jin está dormido, encarcelado y protegido dentro de la cuarta división, incapaz de ayudarnos, pero también incapaz de traicionarnos si eso es su verdadero objetivo. Mientras permanezca en este estado, no es útil ni peligroso para nosotros. Contener a un capitán fuera de la prisión central, especialmente uno con las habilidades particulares de Jin, es un desafío, y sería mejor si pudiéramos decidir su destino de una forma u otra antes de que se recupere. Una de las pocas cosas que Tosen ha estado dispuesto a decirnos es que Ichimaru Jin ha estado profundamente involucrado en las tramas de Aizen desde el comienzo de su tiempo en el Gotei, un hecho que hemos confirmado a través de Urahara Kisuke. Tosen también ha dicho que Jin fue útil para Aizen porque es un asesino que carece de escrúpulos morales o éticos, sin ninguna habilidad para empatizar con ningún otro ser vivo. Afirmó que la voluntad de Gotei de permitir que un hombre así ocupara el cargo de capitán era prueba de la corrupción del Gotei que llevó al propio Tosen a volverse contra nosotros. Hace una semana, yo mismo podría haber estado de acuerdo con la evaluación de Tosen sobre Jin, pero incluso antes de los eventos de hace 2 días hubo eventos que llevaron a otros aquí a sospechar que Jin había disfrazado su verdadero yo para infiltrarse en el círculo de Aizen, con la eventual intención de destruir al propio Aizen. Toshiro escuchó por primera vez la historia del encuentro de Miyako con el arrancar y la acción que su padre había tomado para salvar su vida, y escuchó lo que su padre le había dicho a Kaien que había llevado a los capitanes Ukitake y Kyoraku a sospechar de Aizen e interrogar a Urahara sobre el incidente de hace 100 años. Se enteró de que sin las advertencias de su padre no habrían sospechado que el cadáver de Aizen era falso y sin la advertencia de Urahara, que solo recibieron porque se habían acercado a él, no habrían tenido idea de que la ejecución de Rukia amenazaría la seguridad de toda Azul Sociedad. Hasta que escuchó sus historias, había creído que su padre había sido el sirviente de Aizen, y había salvado a Toshiro solo porque no era tan monstruoso como todos pensaban. Incluso un hombre malvado podría amar a sus hijos, y eso es lo que Toshiro creía que era Jin, malvado y egoísta, pero aún con el suficiente sentimiento para preocuparse por su propia familia, y Aizen lo había empujado un paso demasiado lejos. Incluso había pensado que tal vez Jin había reaccionado antes de que él pensara, y si hubiera tenido tiempo para considerarlo, tal vez no se hubiera interpuesto en el camino de Aizen. Pero nunca había imaginado algo así. ¿Su padre había estado desempeñando un papel? ¿Le había importado? Había seguido a Aizen durante casi un siglo, no por ambición egoísta sino porque quería destruirlo. Sabía que no podía derrotar a Aizen cara a cara porque, como Toshiro, no tenía forma de contrarrestar las ilusiones de Aizen, por lo que había esperado pacientemente, disfrazándose de monstruo. Escuchó a los otros capitanes discutir de un lado a otro, mencionando todos los crímenes en los que Jin podría haber sido parte de un asesinato que llamó la atención de Toshiro por la forma en que Soifon lo miró cuando lo mencionó. Jin era apenas mayor que Toshiro cuando su oficial superior desapareció, se ganó su primer ascenso y llamó la atención de Aizen. Toshiro la miró, y casi le dijo que estaba de acuerdo, que no podían confiar en Jin cuando había usado el asesinato como una herramienta para ganarse su lugar con Aizen, incluso si su objetivo final había sido la destrucción de Aizen. Pero Ukitake habló antes que él. Le fallamos a Jin, como le hemos fallado a otros niños que trajimos al Gotei demasiado jóvenes y permitimos enfrentar horrores que incluso los mayores de nosotros todavía luchan por soportar. Lo sabemos mejor. Sabemos que los niños no deberían ser soldados, y por lo general usamos la academia para permitirles madurar. Pero Ichimaru Jin era brillante y talentoso, el tipo de genio que vemos una vez en un siglo. Lo apresuramos a pasar por la academia y lo convertimos en oficial del Gotei, pero estaba solo, sin amigos o aliados, y el hombre que pusimos a cargo de él era un monstruo. No lo vimos, pero él lo hizo. Podemos hacer acusaciones y emitir juicios, pero yo, al menos, admitiré que no lo habría ayudado. Si un nuevo recluta, especialmente uno tan joven, hubiera venido a mí, diciéndome que creía que su lugarteniente estaba conspirando contra Azul Sociedad, lo habría enviado de regreso a su división con una recomendación de enviarlo a Unohana, y sabiendo lo que hago ahora con Aizen, dudo que hubiera vivido para contarle sus temores.
Personalmente creo que deberíamos perdonar los crímenes que Jin cometió al servicio de Aizen y usarlo ahora para detener a Aizen antes de que pueda hacer un uso completo del Ogyoku. Como de costumbre, es demasiado generoso, Capitán Ukitake. La única preocupación de Ichimaru ha sido él mismo. No me sorprende que traicione a Aizen, pero dudo que eso lo haga amigo nuestro, respondió Byakuya. Úselo si lo desea, pero asegúrese de mantenerlo a raya. Parece tener una tendencia a volverse contra sus amos. ¿Por qué salvó a Shira Miyako si sus motivos son egoístas? Preguntó Kamamura. Cubriendo sus apuestas, no lo dudaría, respondió Byakuya. Si Aizen fallaba, podía volverse hacia Shiba y decir aquí está mi prueba. Nunca estuve del lado de Aizen. No tenemos forma de saber cuál fue su verdadero motivo. Incluso yo admitiré que Ichimaru es lo suficientemente inteligente como para no dejar ninguna prueba concreta. De cualquier manera. Tienes razón, asintió Kyoraku, luciendo triste. No podemos saberlo y no podemos confiar en él. Se volvió para mirar a Toshiro y añadió. Espero que en el fondo sea un buen hombre, y estoy de acuerdo en que, basándonos en las pruebas que tenemos, deberíamos ofrecerle un perdón y permitirle volver a su puesto de capitán. Podría ser muy útil para derrotar a Aizen, pero, como dice Byakuya, debemos mantenerlo a raya. La única pregunta es exactamente cómo lo haremos. Kurotsuchi, que había estado tan aburrido durante la reunión que parecía estar a punto de quedarse dormido, de repente se animó. Estoy seguro de que podría implantar algún medio de destrucción dentro de su cuerpo, una especie de autodestrucción como la que había instalado en Nemu, hasta que alguien se quejó. Puso los ojos en blanco intencionadamente hacia el capitán Ukitake. Rajiku es su correa, dijo Unohana, de repente, con su voz tranquila y gentil. Lo he observado durante muchos años, tratando de alejarme de ella y, sin embargo, siempre regresando. Ha sido un enigma para mí lo duro que ha trabajado para separarse de ella, para que sea obvio para todos que la ve como nada más que una carga. Nunca había visto a un hombre trabajar tan duro para tratar de ocultar el hecho de que ama a su esposa. Nunca tuvo ningún sentido hasta ahora. Para protegerla de Aizen, necesitaba que Aizen creyera que ella tenía poco valor para él, pero porque la ama, nunca podría dejarla por completo. ¿Quieres una correa para garantizar su comportamiento? La tienes. No se saldrá de la línea si sabe que Rajiku pagará por ello. La boca de Toshiro se abrió. Estaba absolutamente consternado de que Unohana de todas las personas sugiriera usar a su madre de esa manera. Puede que tengas razón, respondió Byakuya. Pero si no es así, ¿crees que una mujer inocente debería tener que pagar el precio por la crueldad de Ichimaru? Tengo razón. No sugeriría lo contrario. Una correa es tan útil como el agarre que tienes sobre el que quieres encadenado, respondió Unohana. Una amenaza a la vida de Rajiku contendrá a Jin 1000 veces mejor que cualquier amenaza a la suya. Jin abrió los ojos lentamente para mirar el techo blanco en blanco. Era vagamente consciente de que no era la primera vez que se despertaba. Tenía un vago recuerdo de dolor y gente haciendo preguntas, y Shiro, esa parte tenía que ser un sueño. No podía imaginar a Shiro a su lado, sosteniendo su mano, diciéndole que todo estaría bien. Shiro era más probable que... ¿Cómo pudiste? La voz de Shiro lo golpeó de repente, la acusación en su pregunta era clara. Eso era mucho más parecido, pensó Jin mientras giraba la cabeza lentamente para mirar a su hijo mayor. Toshiro lo estaba fulminando con la mirada mientras se sentaba junto a su cama con los brazos cruzados sobre el pecho. Jin le devolvió la sonrisa. Fue agradable descubrir que no estaba tras las rejas. Podía sentir la barrera en su habitación, pero, aún así, mejor que la prisión. Se preguntó vagamente si eso era solo temporal. Pero mucho más importante que eso era el hecho de que Toshiro estaba sentado allí, a su lado, sin ningún signo de lesión. Era una de las cosas más maravillosas que había visto en toda su vida. Te amo, Shiro, dijo en voz baja. Toshiro lo miró como si se hubiera vuelto loco. Al diablo lo haces, dijo finalmente. Jin se encogió de hombros vagamente. No iba a discutir el punto. Realmente no era sorprendente que el chico dudara de él. Estaba bastante seguro de que nunca antes le había dicho que lo amaba. ¿Cómo está tu madre? La mirada de Toshiro se volvió más oscura. Ella está bien, no gracias a ti. ¿La dejaste ir a casa? No pude convencerla de que te dejara para siempre. ¿No? Toshiro le devolvió la mirada, como si necesitara decir algo, pero no podía entender cómo. ¿Cómo pudiste trabajar con Aizen? Preguntó finalmente. Incluso para tratar de detenerlo, ¿cómo pudiste? Dicen que miraste mientras él torturaba a la gente y los mataba. Incluso lo ayudaste.
Mataste gente por él. El chico ardía de furia. Su rabia era algo digno de contemplar. El Reiatsu dentro de él se convirtió en una fuerza abrumadora, desmoronando cualquier voluntad más débil que incluso intentara acercarse. A los ojos de Jin, era absolutamente hermoso. Un día, este chico no solo podría destruirlo, sino también a todos los demás capitanes, incluso al general, incluso a Aizen. La fuerza de su Reiatsu por sí sola sería suficiente. La sociedad de almas fue más afortunada de lo que nadie se había dado cuenta de que Toshiro, portador del hielo y señor del invierno, había heredado el corazón de su madre. Lo hice, admitió Jin, y observó, sin sorpresa, cómo la rabia de Toshiro colapsaba y las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Todavía era solo un niño. Por mucho que hubiera desconfiado e incluso sospechado de Jin durante mucho tiempo, todavía era demasiado joven para saber que su padre era uno de los verdaderos monstruos. Necesitaba que su padre fuera mejor que eso, más fuerte que eso. Jin se sintió enferma de vergüenza, sabiendo a lo lejos que se había quedado de lo que debería haber sido, de lo que su familia necesitaba que fuera. El camino que había visto durante mucho tiempo como el único camino, ahora lo veía como el camino equivocado. No había visto las otras opciones, a veces por miedo y debilidad, pero con demasiada frecuencia debido a su propia arrogante creencia de que podía manejar las cosas por su cuenta. Había descubierto el mal, pero en lugar de correr, en lugar de buscar ayuda, se sumergió, decidido a destruirlo, tal vez, pero permitiendo que manchara su alma en el proceso. Lo siento, dijo en voz baja. Toshiro negó con la cabeza. No pueden confiar en ti, dijo finalmente. Eres un mentiroso y un asesino, y te necesitan, pero no pueden confiar en ti. ¿Qué? Preguntó Jin, y ante la angustia en la voz del chico sintió un nuevo miedo. Algo estaba muy mal. Toshiro levantó la cabeza. Los rastros de sus lágrimas anteriores todavía manchaban su rostro, pero las emociones ahora en sus ojos estaban contenidas. Dolor, miedo, rabia, todo y más. Jin pudo ver que se mantenía bajo control en la mirada helada de Shiro. Eres libre, dijo Toshiro, cada palabra recortada y controlada. Tan pronto como estés bien, puedes irte a casa. No te van a acusar de nada. Se espera que ayudes en la lucha contra Aizen como el resto de nosotros. Eso es todo. ¿Eso es todo? Repitió Jin. Toshiro le devolvió la mirada. De nuevo, parecía que no podía encontrar las palabras que necesitaba decir. Shiro, dijo Jin, y levantó su mano y la colocó sobre la de su hijo, apretándola con la poca fuerza que tenía. Te he fallado, lo sé, y no confías en mí, y eso probablemente sea inteligente, pero tienes algo que debes decirme, así que dímelo. Está bien. No, no lo es, respondió Toshiro. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Todo depende de ti. Mamá estará bajo vigilancia hasta que Aizen sea derrotada, y si haces algo que parezca que intentas traicionar a la sociedad de almas, la encerrarán. El nido de gusanos. Los ojos de Jin se agrandaron. Shiro, suspiró, incapaz de pensar en nada que pudiera decir que pudiera ser un consuelo ahora. Les pedí que no le dijeran. No quiero que ella tenga que decirnos que no está preocupada. Ya sé que confía en ti. No debería tener que desperdiciar su energía tratando de tranquilizarme. Comenzó Jin, pero en realidad no tenía nada que decir. Creo que estabas planeando matar a Aizen. Creo que probablemente sea cierto, pero creo que probablemente hayas tenido oportunidades que no tomaste, porque realmente no tuviste las agallas para hacerlo. Así que ahora supongo que más que nada espero que no tengas las agallas para hacer algo que ponga a mamá en peligro porque sabes que yo tengo las agallas y te perseguiré y te mataré si la traiciono. Jin asintió lentamente. Sé que no puedes confiar en mí ni creer nada de lo que digo, pero si lastimaron a Ran por mi culpa, te agradeceré cuando me mates. Capítulo 100. Jin sabía que tenía suerte, más que suerte, de volver a casa, pero considerando el precio si hacía algo que a alguien no le gustaba, deseaba que lo hubieran arrojado a la prisión más profunda y oscura que pudieran encontrar y se hubieran olvidado de él. Pero lo necesitaban, o pensaban que lo necesitaban, y tenía que admitir que podría ser útil. Así que todo lo que tenía que hacer era no meter la pata. Lo que honestamente sonaba más fácil que enfrentar a un Rangiku que había estado bajo arresto domiciliario desde la muerte fingida de Aizen. No podía estar de buen humor en este momento. Pero parecía relajada, calmada o calmada antes de la tormenta, calmada. Intentó preguntarle a Kira. Su teniente lo miró con expresión perdida. No estoy seguro, señor, dijo con inquietud. Jin suspiró. Podría haber sido prudente elegir un teniente un poco más perspicaz, aunque, honestamente, esos eran casi inexistentes.
Kira todavía parecía estar de su lado, lo que era impresionante por sí solo. La mayoría de la gente lo miraba sin siquiera molestarse en ocultar más su hostilidad. Con Rangiku solo tendría que ver. No había forma de adivinar qué tipo de saludo recibiría. Le habían arrancado violentamente sus preciosos anteojos color rosa y le habían mostrado con perfecta claridad exactamente qué clase de hombre había sorprendido que había sido casi demasiado para Toshiro, y al chico nunca le había gustado mucho en primer lugar. No podía empezar a adivinar cómo estaba lidiando Rangiku con eso. Ella todavía estaba allí, aparentemente esperando a que volviera a casa. Eso tenía que significar algo, ¿no? Suspiró de nuevo, dándose cuenta de que habían llegado a las habitaciones del capitán. Miró hacia la casa tradicional con sus paredes de papel de arroz, brillando con un dorado suave a la luz de una lámpara. Tanto la sala principal como la habitación de los chicos tenían luces todavía encendidas. Se preguntó por un momento si Yuki estaría durmiendo en su habitación o si todavía estaba despierta y quejándose con Ran. Dijo: «Buenas noches, Kira, y gracias». Luego se acercó y abrió la puerta principal. Escuchó la débil voz de Kira susurrar: «Buena suerte, señor». Antes de cerrar la puerta detrás de él. «Estoy en casa», dijo en voz baja mientras se quitaba las sandalias y subía al piso de madera pulida de la entrada. La cocina del lado derecho del pasillo estaba oscura y vacía, pero no había ninguna sorpresa allí. Rara vez usaban la cocina. Se volvió hacia la primera puerta Shoji a la izquierda y la abrió lentamente. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación familiar. Fue una extraña combinación de tradición y comodidad moderna. El suelo era del suave verde amarillento del tatami nuevo, y las paredes eran shoji y paneles pintados. Había un kotatsu en el medio de la habitación, como de costumbre, lleno de ropa sucia a medio clasificar. Había un bonito rincón con un jarrón de hermosas hortensias azules y una cómoda con escalones, solo que la mayoría de los cajones estaban entreabiertos y rebosantes de juguetes y chucherías infantiles del mundo de los vivos. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo junto con libros, páginas de dibujos de quinta y manga. Yuki estaba dormido en un columpio de bebé de colores fuertes que se mecía automáticamente y tocaba canciones de cuna desconocidas del mundo de los vivientes. Ella se sentó en el momento en que él abrió la puerta y lo miró fijamente. «Tadaima, estoy en casa», repitió en voz baja. «Okairi, bienvenida a casa», respondió en un susurro. Cruzó la habitación, silenciosamente, y se dejó caer al suelo frente a ella, con cuidado de no molestar al bebé dormido. «Necesito acostar a Yuki», susurró Rangiku, y se puso de pie de un salto, sacando al bebé de la habitación sin decir una palabra más. Jin se sentó y esperó, preguntándose qué haría él si ella decidía irse. Años atrás había estado seguro de que podría vivir toda su vida sin ella, manteniéndola a salvo desde la distancia, asegurándose de que la oscuridad nunca la volviera a tocar. Ni siquiera podía imaginarlo ahora. No verla, hablar con ella, tocarla, todos los días era insoportable, incluso solo para considerarlo. Había estado decidido a irse con Aizen, pero solo porque era su única opción, su única oportunidad de encontrar una manera de detener al bastardo antes de que destruyera todo. Pero ahora ese plan había fallado. No tenía más idea de cómo luchar contra Aizen que cualquier otra persona. No tenía esperanzas. Si él también perdió a Rangiku. Sacudió la cabeza para alejar los pensamientos oscuros y se puso de pie de un salto. Pensó que también podría ser útil, así que recogió los libros esparcidos y los metió en el estante superior de un armario escondido por un panel deslizante. Frunció el ceño por un momento, dándose cuenta de cuán pocos de los libros apilados en el armario profundo realmente le pertenecían, pero decidió que este probablemente no era el mejor momento para preocuparse por eso, y rápidamente recogió los juguetes de los niños y los metió en el fondo del armario. El arte de Quinta fue a la basura. El niño era increíblemente prolífico y, de todos modos, todo estaba dibujado en la parte posterior de las órdenes de trabajo y registros de la división. Luego, la ropa fue colocada nuevamente en su canasta y llevada a la cocina, fuera de la vista, fuera de la mente, ¿verdad? Pero luego vio la cocina. Había platos sucios y recipientes de comida abiertos por todas partes. ¿Desde cuando la familia no solo comía en el comedor de la división? Suspiró al considerar la posibilidad de lavar los platos. Tal vez debería conseguir que un aprendiz los hiciera por la mañana. Ese era el procedimiento habitual cuando él o Rangiku se volvían lo suficientemente ambiciosos como para intentar cocinar. Probablemente fue la mejor decisión. En lugar de preocuparse por el desastre, puso a hervir una olla de agua y empezó a buscar el té. El buen té está en el fondo del arroz.
Jin sacó la cabeza de un armario y se volvió hacia Rangiku. Ella estaba apoyada contra el marco de la puerta, sonriéndole. A Shiro-chan le gusta hacer 10 tazas al día, así que escondí las cosas buenas. Puede usar hojas de té divididas, agregó. Vio cómo ella cruzaba tranquilamente la habitación y metía el brazo, hasta los codos, en una bolsa de arroz y sacaba una lata de té. Sin embargo, tendré que encontrar un nuevo lugar, agregó, entregándole la lata. Shiro ha descubierto que le gusta hacer arroz. Oh, dijo Jin suavemente. Kira tenía razón. Su calma era difícil de leer. Honestamente, no podía decir si Rangiku estaba demasiado cansada para estar enojada o si estaba reuniendo sus reservas para poder asesinarlo en unos minutos. Dio varias vueltas a la lata que tenía en las manos. Podía recordar cuando ella le había comprado este té por primera vez, años atrás, cuando un té de alta calidad había sido un derroche. Había salido a reunirse con algunos de sus amigos en un Sakeya y había vuelto sola menos de una hora después. Él le preguntó si sus amigos habían cancelado, y ella negó con la cabeza y dijo, no, simplemente te extrañé. Ran, dijo en voz baja. Lo siento. Tu agua está hirviendo. Ran, se interrumpió cuando ella se dio la vuelta y regresó a la sala de estar. No era que no quisiera hablar de eso, pensó Rangiku mientras veía a Jin dejar la bandeja de té y servir 2 tazas de té con cuidado. El problema era que ella realmente no tenía idea de por dónde empezar. Cuando se enteró de que el hombre al que había amado y con el que había vivido durante casi un siglo había sido parte de una conspiración vasta y verdaderamente malvada, mintiendo a todos dentro y fuera de la conspiración, jugando juegos dentro de juegos dentro de juegos, ¿qué diablos preguntaste? ¿Podrías exigir la verdad? ¿Había algo de verdad o su existencia estaba tan enredada en mentiras que hacía mucho tiempo que cualquier verdad había sido absorbida por una estratagema? Ella sabía desde hacía años que había cosas que él le ocultaba. Que él le mentiría para protegerla fue una de las primeras cosas que supo sobre Ichimaru Jin. Pero también había visto en sus acciones, una y otra vez, que le importaba. No era solo a ella a quien cuidaba y protegía. Evitaba hacer amigos, pero haría cualquier cosa por los pocos que tenía y, como líder, nunca había arriesgado la vida de sus hombres. No tenían idea de cuán cuidadosamente asignaba sus deberes, siempre asegurándose de que cada equipo estuviera equilibrado y que ninguna debilidad en ningún miembro los pusiera a ellos o a los demás miembros de su equipo en peligro. Y el entrenamiento del que tanto se quejaban, que parecían pensar, era solo para humillarlos, hacerlos más fuertes, más rápidos, y obligarlos a pensar antes de actuar. Aprendieron habilidades que los mantuvieron vivos, incluso si disfrutaba haciendo que el proceso de aprendizaje fuera lo más miserable posible. Y amaba a los niños. Él tenía que. Casi había muerto para proteger a Toshiro. Eso fue real, ¿no? Incluso si todo lo demás que había dicho o hecho era una mentira, tenía que haber recibido ese golpe destinado a Toshiro porque lo amaba. Ran, dijo en voz baja, y ella miró hacia arriba, sobresaltada fuera de sus pensamientos. Tu té se está enfriando. Ella sonrió. Estoy acostumbrada a eso, dijo en voz baja. Shiro-chan siempre lo sirve frío. El pequeño fanfarrón, murmuró Jin mientras se llevaba la taza a los labios. Como padre, como hijo, respondió Rangiku. No estoy, Jin comenzó a protestar, pero sabía que no era un argumento que quería ganar. Soy un fanfarrón, excepto por el hecho de que nunca mostré exactamente lo que podía hacer, así que siempre me subestimarían, realmente no parecía una buena manera de comenzar esta conversación. Rangiku lo miró fijamente por un momento, como si pudiera adivinar sus pensamientos. Le salvaste la vida. Me dijo, te pusiste frente a él justo a tiempo para recibir el golpe que Aizen le había destinado. Pensó que habías muerto, y se sintió tan mal porque se dio cuenta de que ni siquiera te conocía, porque nunca hubiera soñado que morirías por él. Jin frunció el ceño. Es lo que hacen los papás, dijo finalmente. Lo sé, estuvo de acuerdo. Es por eso que creo que tal vez esto es real. Nuestra casa. Nuestra familia. Tú y yo. Somos reales, ¿no es así, Jin? ¿Qué? No somos un juego más, ¿verdad? Recuerdo que después de la academia, cuando me convertí en un Shinigami, me evitabas. Solo me hablarías si te perseguía. Y luego querías estar conmigo. Pero querías mantenernos en secreto, y querías que renunciara a Shiro. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar sus nervios deshilachados, para poder expresar la pregunta que necesitaba respuesta. ¿Cambiaste de opinión tan de repente? ¿Es Aizen la razón por la que te casaste conmigo? ¿Es Aizen la única razón por la que tenemos una familia?
Jin miró la taza que tenía en la mano, una simple pieza de cerámica de barro, solo otra pieza de la vida que habían creado juntos. Había pasado tanto tiempo, década tras década. Casi había olvidado cómo había comenzado, que no era un camino que había elegido para sí mismo. De repente deseó que ella lo hubiera golpeado, que ella hubiera gritado y amenazado con irse. Cualquier cosa hubiera sido mejor que esto. Solo quería mantenerte a salvo, respondió lentamente. Todo ha sido para ti, Ran. Todo desde el principio. Todo lo que siempre quise fue protegerte. Pero no querías casarte conmigo, dijo en voz baja. Ya estaba sobre mi cabeza, dijo en voz baja. Fue una agonía admitir, incluso para sí mismo, que el plan que había hecho y en el que había trabajado durante casi toda su vida había sido demasiado desde el principio. Nunca había tenido el control. No había sido más que la marioneta de Aizen. Interpretar el papel de un monstruo sin corazón lo había hecho útil para Aizen, tal como lo había pretendido. Se había convertido en la mano derecha de Aizen, incluso más útil que Tosen. No había ninguna dirección que hubiera cuestionado jamás. Haría cualquier cosa. Cualquier cosa por poder, había dicho, pero cualquier cosa por Rangiku estaba más cerca de la verdad. Aizen debe haber visto a través de él. Mientras empujaba a Jin a más y más actos monstruosos, debió haber estado observando, esperando el momento en que Jin se rompería, y todo sería demasiado. Aizen debió haber amado el momento en que Jin se paró frente a Toshiro. Finalmente había obligado a Jin a deshacerse de su máscara. Pensé que estaba luchando contra él. Me dije a mí mismo que estaba aprendiendo sus secretos y esperando mi momento. Lo estaba usando para hacerme lo suficientemente fuerte como para destruirlo, pero me estaba mintiendo a mí mismo, al igual que le miento a todos los demás. Le había dado mi vida. Él decidió todo. Jin levantó los ojos hacia Rangiku. Todo lo que quería era mantenerte a salvo, y sabía que nunca estarías a salvo mientras estuvieras cerca de mí. Así que me alejaste, dijo Rangiku lentamente. Pero no te empujarían. Seguiste regresando, y yo no era lo suficientemente fuerte como para mantenerme alejado. Te fallé, Ran, de muchas maneras. Te puse en peligro, y a los niños, nunca deberíamos. No lo hagas, por favor, lo interrumpió Rangiku. Son hermosos, maravillosos y perfectos. Por favor, no digas que nunca deberían haberlo sido. Son algo excepcionales, dijo, forzando una sonrisa. Rangiku asintió. Vale la pena correr el riesgo. Cuando pienso en lo que Aizen puede hacerles, los protegeremos. Ni siquiera lo veremos venir, dijo Jin, y por primera vez Rangiku vio el miedo y la desesperación que le había ocultado durante todos esos años. La estaba mirando como si ya estuviera muerta. Creía que su perdición ya estaba escrita. Todo lo que estaba haciendo ahora era esperar a que llegara el final. Lo siento mucho, Ran. Ella extendió la mano y tomó su pálida mano. Sabes, hay una cosa que siempre pasas por alto cuando haces tus planes. No estás solo. Todo este tiempo siempre has pensado que eras solo tú contra él, pero no es cierto. Solo eres uno de los 11 capitanes, y sé que no lo crees, pero son tan fuertes e inteligentes como tú, y están tan decididos a derrotar a Aizen como tú. Hay miles de Shinigamis, y todos vamos a hacerlo todo lo que podamos. Incluso los Ryokan nos ayudarán. Todos trabajando juntos, para mí eso es esperanza. Él puede ser fuerte y puede ser inteligente, pero no puede ser mejor que todos nosotros. No juntos. Rangiku vio cómo su expresión cambiaba mientras hablaba. La miró con una especie de fascinación y asombro, una sonrisa creciendo en su rostro. Ese es mi Rangiku, dijo. Dígale el fin del mundo, y ella se ríe y dice que hará que sus amigos lo hagan. No es de extrañar que todos te amen. El único enigma es por qué estás aquí conmigo. Ella sonrió y sacudió su cabeza. 3 niños y todavía no te has dado cuenta. Debes ser el genio más estúpido que he conocido. Si tuvieras algún sentido, me odiarías. Te he traído vergüenza, humillación y dolor. Te he puesto en peligro de muerte. He puesto a tus hijos en peligro. Estuve a punto de matar a Toshiro, y te he mentido sin cesar desde el principio. Deberías odiarme. Sé que nunca lo harás, pero no puedo entender por qué. ¿Me amas? Preguntó ella abruptamente. Él sonrió ante eso. En todos estos años nunca se lo había dicho. Ni siquiera estaba seguro de por qué. Al principio se había dicho a sí mismo que era porque tenía que mantenerla a distancia. Era parte de mantenerla a salvo, pero probablemente era una mentira, como todo lo demás. No se trataba de protegerla, se trataba de él. Shiro tenía razón. Fue un cobarde.
Nunca se arriesgó, ni siquiera con Ran, y con ella sabía que nunca había sido un riesgo. Nunca hubo un momento en que ella no fuera absoluta y completamente suya. ¿Sabes que lo hago?, dijo lentamente. Su corazón se aceleraba como un niño confesando su primer amor. Qué tonto fue. No había nada que temer y, después de todo este tiempo, se merecía oírlo. Te amo, Rangiku. Sus ojos se abrieron y las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas. Jin volvió a hablar rápidamente para interrumpirla antes de que comenzara a llorar. Todavía no era lo suficientemente valiente para eso. Siempre lo has sabido, desde el principio, dijo, rápidamente, en el tono más descuidado que pudo manejar. Llámame genio si quieres, Ran, pero siempre has sido la inteligente. Siempre has podido ver a través de mí. Ella sonrió, las lágrimas se demoraron un poco más. Entonces, ¿por qué es tan difícil para ti ver que yo también te amo? Ella preguntó. Si sabes que puedo ver a través de todas tus máscaras, ¿por qué debería sorprenderte que pueda amar a tu verdadero yo sin importar qué máscara uses? ¿El verdadero él? Ella vio a través de él de muchas maneras, pero ¿cómo podría amar al verdadero él? El verdadero yo no es más digno de ser amado que cualquier otro papel que interprete, le respondió, mirando la veta de madera oscura de la mesa. El verdadero yo eligió esas partes, después de todo. El verdadero tú es un niño hambriento que le ofreció comida a una niña hambrienta y le dio un hogar. El verdadero tú es un niño pequeño que vio un monstruo de increíble poder y resolvió destruirlo sin importar lo que le costara. El verdadero tú es un hombre que le enseñó a su pequeño hijo a esconder su Reiatsu para que el Gotei no lo convirtiera en un soldado y él pudiera tener una infancia. El verdadero tú es un hombre que arriesgó todo para salvar a la esposa de su amigo, y el verdadero tú casi muere por su hijo. Ese es el verdadero tú, Jin. Ese es el tú que amo. No es el imbécil que hace que la nobleza de su escuadrón haga toda la limpieza solo para poder regañarlos por hacerlo mal y hacer que lo hagan de nuevo. Dijo, forzando un tono de broma. Oh, definitivamente amo a ese idiota, ¿crees que quiero limpiar esta casa yo mismo? Dijo Rangiku con una sonrisa de respuesta. Realmente sonrió entonces. Eso es bueno porque estoy bastante seguro de que nada menos que la muerte lo alejará de tu lado, y la muerte tendrá que pelear muy bien porque no voy a ser fácil. Te amo, Ichimaru Jin, y siempre lo haré. ¿Me amas lo suficiente como para dejarme ir a la cama contigo? Preguntó. Ella se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello mientras lo besaba. Fue una terrible falta de ellos, recurrir a lo físico cuando las palabras eran difíciles. Había tanto que ella necesitaba preguntar y él necesitaba explicarse. Todavía no había confianza, ni verdad, ni certeza, pero mientras ella estuviera en sus brazos no importaba. Ella nunca podría dudar de su amor mientras sus manos estuvieran sobre ella. Cuando estaba en sus brazos se sentía tan amada y atesorada que no podía imaginar que hubiera nadie en el universo que no la envidiara. Mamá, papá. La voz de Toshiro rompió el momento. ¿Podemos entrar? Rangiku se apartó de Jin, enderezando su kimono automáticamente. Sí, por supuesto, respondió rápidamente. La puerta se abrió cuando Jin se volvió hacia ellos. Los dos hermanos se tomaron de la mano, por un momento mirando fijamente a su padre. La expresión de Toshiro era dura. Había ganado una mayor comprensión de su padre en los últimos días, pero mientras miraba a Jin con mayor preocupación de la que había mostrado en el pasado, su mirada fruncida todavía mostraba sospecha. Quinta, aunque solo tenía la mitad de la edad de Toshiro, alcanzó el hombro de su hermano. Se parecía tanto a su madre con sus rizos rojo dorado y sus ojos brillantes. Miró a su padre con esperanza, con el amor y la confianza absolutos que la mayoría de los niños pueden mostrar. Papito, dijo, con una pizca de miedo en su voz ansiosa. Quinta tenía que ver que estás bien, explicó Toshiro. Oye, Kin-chan, dijo Jin, sonriéndole al chico. Quinta soltó a Toshiro y corrió a los brazos de su padre. Papá. Te extrañé. Gritó. Jin lo abrazó con fuerza. Yo también te extrañé, Kin-chan. Rangiku sonrió a Quinta y Jin, y sus ojos se dirigieron a Toshiro que aún estaba de pie en la puerta. El chico era tan serio y estaba tan decidido a ser fuerte, pero ella podía ver los celos en sus ojos mientras miraba a su hermano tan fácil y naturalmente darle la bienvenida a su padre a casa. Extendió una mano hacia Toshiro, haciéndole señas para que entrara. Él le frunció el ceño, pero se acercó con una gran muestra de desgana. Entró lentamente en la habitación y se detuvo junto a su padre y su hermano, luciendo incómodo e incómodo. Oh, ven aquí, Shiro, dijo Jin y agarró a Toshiro por la muñeca, arrastrándolo hacia el abrazo.
Rajiku tuvo que contener las ganas de reír. Toshiro todavía se las arreglaba para parecer infeliz, pero estaba abrazando a Jin tan fuerte como Quinta. Puede que no quisiera admitirlo, pero también necesitaba a su papá.